¿Cómo deja parado el Ministerio Público la seguridad de esos testigos que han sido presuntamente amedrentados? Lo que es una burla a las víctimas es que tú le hagas creer que tú querías una cosa diferente a lo que tú realmente querías y procuraste. En este caso, en una frase puede decir, usted va a haber justicia en el caso de Yexé. Sí, muy buenas noches, muy buenas tardes, en la medida del horario. Bienvenidos a Meta Verdad 3.0, la primera plataforma especializada en el análisis de la información científica y en combatir los efectos de la posverdad, que como ya ustedes saben, lo hemos explicado muchísimas veces y hay un programa en nuestra plataforma que, más bien dos, uno el inaugural y otro que lo hicimos hace aproximadamente unos 6 meses. Y ya ustedes saben que los efectos que acarrea la posverdad en la desinformación, en la proliferación de fake news o de informaciones basadas en las emociones, en el populismo, en el bombo mediático, etc. Entonces de eso tratamos aquí en esta plataforma especializada. Recuerden activar, suscribirse a este canal más abajo y activar la campana de notificaciones. Compártanlo con sus amigos, sus colaboradores, relacionados. Esta es una plataforma en ciernes que está en un proceso de crecimiento. Y como nosotros aquí trabajamos la posverdad, en la República Dominicana hay todo un avispero mediático, igualmente como lo tratamos en el podcast anterior, y que genera mucho morbo en la mente, sobre todo en el colectivo social, y es el caso del Yexé y el proceso judicial que se ha abierto en contra de los hermanos Espaillat en relación a la tragedia ocurrida hace unos meses en el derrumbamiento de la discoteca Yexé. Y el tema de hoy, para subsanar esa dicotomía y ese morbo que transita en torno a este tema, hemos desarrollado este titular como en Meta Verdad 3.0, la verdad jurídica y sin morbo de la persecución penal en el caso Yexé. Y para eso, señores, traemos aquí un invitado de lujo, un gran amigo y colega criminalista que no hemos conocido, bueno, no hemos tratado justamente en los tribunales y fuera de los tribunales. Y es una persona que me sirve incluso a mí de asesor, es mi amigo, a veces tenemos contradicciones jurídico-conceptuales, pero somos, más allá del elemento profesional, somos grandes amigos, hermanos, y es una persona que me protege, me lo ha demostrado. Tenemos aquí al doctor Valentín Medrano, un experto penalista de la República Dominicana. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y gracias por tus palabras, que honestamente me sirven como una especie de savia afectadora en términos positivos para mí. Porque primero yo no me sé definir del todo y me gusta mucho la apreciación que la gente que yo sé que me mira de forma objetiva tiene. Porque yo le tengo respeto, Valentín. Y eso es recíproco. Y tú sabes bien que yo, una de las críticas que le hago a tu gobierno, es el hecho de que un material humano con tanta calidad, un capital humano con los galones ganados, primero por el esfuerzo y después con una mente también amueblada, no haya sido lo suficientemente tomado en cuenta. Siempre te vi cuando veía la proyectiva y las posibilidades que tenía tu gobierno de llegar al gobierno antes de ser gobierno, y siempre te vi haciendo cosas fantásticas a favor del pueblo dominicano. La misma que has hecho desde fuera del gobierno y desde antes de ser gobierno, pero con el auxilio de un presupuesto tendente a la consecución de que tú multiplicaras todos los bienes que tú hiciste en favor de la colectividad. Una de las críticas que le hago a tu gobierno, tú me conoces, tú sabes bien que yo... me llenan de orgullo, tú me invitaste a mí a tratar de contraer la posverdad,
porque tú sabes que difícilmente, lo digo y obviamente no quiero que nadie se afecte con esto, no quiero que nadie entienda que estoy haciendo una autoexaltación. No, todo lo contrario, sino una correcta, por así decirlo, identificación de lo que han sido mis actitudes. Yo no vendo mi criterio. Y si creo en una cosa, creo en esa cosa. ¿Puedo estar equivocado? Claro, me he autodefinido como una de las personas más equivocadas del país, porque casi siempre me equivoco. Cuando digo que un gobierno no debe ser, pues entonces la gente lo elige. Y digo yo, bueno, pues entonces el equivocado soy yo. Porque si la mayoría elige una cosa que yo creo que no sirve, entonces yo soy el equivocado. Sí, pero yo aprendí, escúcheme, en esa parte, porque aunque estamos fuera del tema, pero es un tema de sabiduría lo que usted me está explicando. Yo aprendí en mi clase de matemáticas de la universidad, la clase de pregrado, ¿verdad?, de la universidad, que la mayoría, no siempre por ser mayoría tienen la razón. Y eso me lo explicó un maestro que no lo he olvidado nunca en un examen que hicimos de un ejercicio. El ejercicio tenía 3 valoraciones. Tenía una valoración A, una valoración B, una valoración C. Nuestro profesor en ese entonces, no sé si estará vivo, pero era un señor, se llamaba Isidro Rodríguez. Estudió en Rusia y en Estados Unidos matemática. Imagínese usted un gurú de las matemáticas. Y el examen de él era resolver un problema ecuacional. Y la ecuación, dependiendo de cómo usted la analizara, daba nada más 3 resultados. Y efectivamente fue así. A unos alumnos le dio un resultado, a otros le dio 3, le dio el resultado B, a uno el resultado C. Entonces, él cuando vio el resultado de todos los alumnos, se dio cuenta de que solamente uno había acertado la ecuación perfecta de la solución de la ecuación. ¿Y la mayoría? Y la mayoría se repartió entre la opción B y la opción A. Y estuvieron equivocados. Y estuvieron, ahí la mayoría estuvo equivocado. Exacto. Pero hay un problema. Ajá. Que en democracia la mayoría se subordina a la minoría por un principio neural de la democracia y de todo lo que tiene que ver con los elementos estos de decisiones colectivas, como por ejemplo lo que pasa en el Congreso. Ajá. Que la mayoría. La minoría se va a subordinar a la mayoría, siempre. Se llama principio de centralismo democrático. El centralismo democrático. Entonces, al final la mayoría tiene la razón, aunque se equivoque. Aunque su voto sea el resultado de una transacción por un picapollo o por droga. Al final ellos van a decidir porque son mayoría. Entonces, en esta decisión de mayoría equivocada o de mayoría que se impone, hay una flagelación del verdadero derecho. Hay una afectación de las posibilidades de desarrollo. Hay una conculcación de las esperanzas a futuro. Y de la juridicidad de las decisiones. Y de la juridicidad de las decisiones. Entonces. Pero una pregunta, ahora que usted habla de eso, usted sabe muy bien que los organismos judiciales colegiados se manejan por temas de mayoría. Y aquí han habido muchas decisiones controversiales en la República Dominicana, sobre todo en tribunales muy colegiados como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, que han sido muy cuestionadas, pero se ha impuesto la mayoría. Han habido votos disidentes. Es el caso, por ejemplo, reciente, un caso reciente del Tribunal Constitucional donde hubo dos votos disidentes. No sé qué caso fue ese. Yo lo critiqué incluso. No, en todas las sentencias del Tribunal Constitucional tú vas a ver votos disidentes. Pero no, fue un caso que el tribunal decidió como... En los colegiados siempre va a haber votos disidentes, o debe haber votos disidentes, porque es la única garantía que tú tienes de que no se pongan de acuerdo, de que no hay una imposición. El disidente es la demostración de existencia democrática en la decisión. ¿Por qué? Porque esto te dice a ti que no fueron obligados, por así decirlo, que por no una fueron línea. Forzados por línea, sí, a todos de forma unísona, decidir al respecto. Y te da una opción, porque a veces el voto disidente se convierte en el voto de mayoría,
porque cambian los criterios y el tribunal tiene el derecho a cambiar criterios cuando son colectivos. Y es lo que ocurre con las decisiones del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional puede iniciar con un criterio y después las enseñanzas subsecuentes a futuro de lo que ha sido el resultado, la evolución de la sociedad. Te dice a ti, bueno, que eso cambia. Y de repente, yo he visto, por ejemplo, votos disidentes de la magistrada Katia Miguelina, que se constituyó en minoría en la primera composición del Tribunal Constitucional, que terminó siendo subsecuentemente, posteriormente, Validada. como el voto de mayoría. Porque es así, así ocurren las cosas. Porque la sociedad tiene una dinámica como los seres humanos, que es que la sociedad va en pleno desarrollo, evolución y cambio. Lo único que permanece inerte, dicen, es el cambio. Después todo cambia. Y la sociedad, obviamente, que en esa dinámica de cambio, a veces tiende a un objetivo, a veces procura uno que es la antítesis de ese objetivo. Ok, pues nada, luego de este gran preámbulo... una disquisición más, diría yo. No, está bien, no hay problema. A mí me encanta compartir con ustedes sus filosofías y sus conocimientos. Y algo que no dije, y me van a permitir ser un tanto irreverente en el día de hoy, y no sé, sin cambiar el rumbo de lo que es el programa, yo lo que soy un invitado aquí. Podcast. Esto es un conversatorio. Sí, pero nosotros hemos tenido muy pocas contradicciones de índole jurídica. Nosotros hemos tenido contradicciones de índole políticas. ¿Usted y yo se refieren? En la visión política que yo tengo, tú defendiendo lo que yo creo que a veces es indefendible por tu nivel exacerbado de lealtad. Porque a ti, escúchame, aunque te den por la cabeza como a la culebra, tú no te mueres. Entonces tú sigues defendiendo a las mismas personas que te han execrado de lo que tú te ganaste. Que te es quitaron... decir, que yo sufro del síndrome de Estocolmo. Sí, tú sufres del síndrome de Estocolmo. Y te veo exacerbándote y aplaudiendo a fulano y No, pero yo he hecho críticas también a mi gobierno. Pero he hecho críticas. Sí, tú has hecho unas críticas que no parecen críticas. Porque lo verdaderamente cuestionable de tu gente tiene que ver específicamente con el nivel de lealtad, de solidaridad y de respuesta y de compromiso. Lo que pasa es que a mí me enseñaron en mi familia, es un tema de formación. Sí, yo sé. Yo conozco tu familia. Entonces, la palabra plagosear. Yo conozco tu familia. Es que no es plagosear. Es que si yo me lo gané, me lo gané. Si yo tengo un derecho, tengo un derecho. Sí, y los derechos, los derechos son exigibles. Si yo me pongo a exigir. Los derechos no se... No, oye, hay una cosa que nos enseñó el Código Procesal Penal con toda la parafernalia que trajo, que era un posicionamiento, por así decirlo, una asunción de postura de toda la América. Tenemos un Código Procesal Penal porque hay que humanizar esto. Tenemos un Código de Procedimiento Criminal que hay que dejarlo en el pasado. Porque es de la era de Napoleón. Sí. Entonces, trajo una serie de condimentos, de discusiones. Y con respecto a los derechos fundamentales, eso que se consagran en la Constitución de la República, nos dijo, espérate, esos derechos no es para que tú de forma timorata lo solicites en su reconocimiento, sino para que exijas. Esos derechos son exigibles. No es que tú vas a estar como un lambiscón, como tú dices, no sé la palabra que utilizaste, no recuerdo ahora mismo. No es que yo voy a estar lambisconeando, no, es que yo voy a estar exigiendo, porque si me es un derecho dable, si me lo reconoce la Constitución de la República, si me lo reconoce una ley, si me lo reconoce un trabajo hecho políticamente. ¿Y por qué el presidente es presidente? Él es presidente porque ustedes hicieron el trabajo. No, entonces sí tiene derecho a ser presidente. Y yo no tengo derecho a mi cuota aparte, como dicen. Sobre todo porque tú eres una persona que vas a prestigiar lo que tú vayas a hacer, donde te tomen en cuenta. Gracias, hermano. Porque a muchos sinvergüenzas sí se han tomado en cuenta. ¿Me entiendes? Que desprestigian y son los que tienen en cuestionamiento este gobierno. Entonces, así mismo. Entonces, hermano, yo te felicito por la capacidad de aguante que tú tienes. Yo no tengo ese tipo de aguante. Porque yo lo mando al mismísimo carajo a todo el mundo. Y me excusa. Excúsenme, señores, por estas expresiones que he utilizado. Estas no son muy cotidianas en mi acervo cultural y no son de los vocabularios. Lo sabemos que usted es una dama. No, yo soy un varón. En el trato, ¿verdad? Mire, maestro, doctor,
como nos salimos un poquito del tema, vamos a retomar la verdad jurídica. Usted dijo que era un podcast. No es Aquí un hay podcast, es tema. un conversatorio. Ah, bueno. La verdad jurídica y fuera del morbo del caso penal de la tragedia Yexet. Usted sabe lo que pasó, que eso marcó la República Dominicana el 8 de abril. Y ahora mismo hay una exacerbación mediática porque se solicitaron medidas de coerción y los imputados, en este caso Antonio y Maribel Espaillat, ¿qué se llaman? Le fueron dadas fianza de 50 millones, prisión preventiva no, fianza de 50 millones, presentación periódica, impedimento de salida, y que mucha gente ha entendido, incluyendo algunos abogados que están detrás de esas personas y de esas empresas para perseguir, que eso es una burla, una víctima. Incluso vimos, como ya veremos en el próximo bloque, hasta la misma fiscalía o la procuraduría refiriéndose de esa manera. Y nosotros queremos, antes de ir a una pausa, queremos dejar un asterisco aquí, una definición. En términos general, para hacer una introducción del contenido real del podcast, sabemos que la tragedia fue dolorosa, que murieron más de 236, alrededor de 236 personas, más de 180 heridos, etc. Y eso fue algo que consternó todo el país. No hubo una sola persona que no estuviera afectada de manera directa o indirecta con esta tragedia, y fue tan fuerte que el alcance mediático fue global, a tal punto que el mismo, por ejemplo, Vladimir Putin mandó a unas condolencias, el secretario de Estado de Estados Unidos, muchos presidentes de países manifestaron salutaciones luctuosas al país sobre esto, de modo que fue una real tragedia. Ahora bien, dentro del marco de la tragedia, vamos a analizar la parte jurídica y vamos a ver, y yo quiero que nos diga brevemente, si era necesario o es necesario penalizar o criminalizar el entorno de la tragedia y el impacto que ha tenido por las muertes que sucedieron aquí. Bueno, en 1880 y tanto, el legislador dominicano de entonces, luego de la independencia, cerca de 40 años después del grito de independencia. Justamente 40 años después. Sí, ese legislador consideró prudente y atinente sindicar penalmente lo que tiene que ver con el homicidio involuntario. Y entendió, no él, sino 70 años antes, el legislador francés napoleónico, que convocó a las más iluminadas mentes de esa época, tendente a la consecución de prohijar un código que se ajustara a los requerimientos de esa época, a los requerimientos para la viabilidad de una sociedad como la francesa, convulsa en esos momentos. Y las mentes más preclaras, las personas con mayor nivel de humanismo del momento, visionarios que todavía sus libros son referentes en el abordaje de los temas sociales, económicos y hasta jurídicos, pues hicieron un cónclave y produjeron como resultado esos códigos. Esos códigos todavía son insuperables. ¿Sí? Claro, por más disparates, y digo disparates, que aquí se hable con respecto a esos códigos, cuestionar los códigos. De que no están adaptados a la sociedad, culpar los la sociedad moderna de hoy. No, lo que hay es que hay que reformarlos, lo que hay son tipos, aumentar las penas. Perdón, lo que hay son tipos penales novedosos, nacidos a partir de la evolución del ser humano desde el punto de vista tecnológico. Porque es impensable que tú tuvieras en 1889, para poner una época, una fecha en la que ya... Hablar de delitos cibernéticos, por decirlo así. Exacto, si tú no tenías ni siquiera internet, nada que se le pareciera. Entonces, hablar del delito, por ejemplo, un delito que va a quedar siempre fuera del Código Penal de la República Dominicana, que es el delito del robo de electricidad.
de la ley 125. Hay una infinidad de delitos que han nacido de forma moderna, pero es menester que esos delitos se encuentren contenidos en el Código Penal, bajo ninguna circunstancia, porque la tendencia moderna es a las leyes especiales. Leyes especiales. Entonces, para regular cada figura, cada delito. Entonces, aquí se pretende... Hay una regla, doctor. Sí. Recuerde que las infracciones, o sea, las leyes especiales modifican a las leyes generales. Las leyes generales. Entonces, y en materia penal, eso tiene una fuerza suprema cuando el juez va a aplicar la sanción. Como tú verás, no hacen falta modificaciones codicales. No hace falta que tú te metas en la problemática de modificar un código como el penal. Que el legislador siempre será más lento que el delincuente, que el criminal. El legislador no le va a poder caer atrás al criminal y adaptarse día a día a la concreción de tipos penales con verbos típicos diferentes en esa creatividad desde el punto de vista imputacionable. Entonces, el legislador tiene que ser consciente de que lo que más rápido puede coserse a nivel legislativo es una ley especial. Entonces, entonces cuando te acusan el código, lo que hacen es un acto de irresponsabilidad absoluta. O de ignorancia. Vamos a decir irresponsabilidad, porque no se ignora que realmente el código no tiene que ver con eso. Te voy a poner el caso simple de este proceso del que tú haces alusión. El de Yexet. El de Yexet. Si tú buscas el Código Penal que cursa actualmente en los corrillos del Poder Legislativo, en lo que tiene que ver con el homicidio involuntario, con esa figura jurídica específica que calificó el Ministerio Público. Antes de pasar ahí, después tú lo quieres llevar al próximo bloque. Lo que pasa es que queremos hacer una pausa comercial. Pero haz tu pausa comercial después que yo termine la frase y me excusa. Ese código, de los financiadores del programa. Ese código solamente aumenta en un año más la proscripción de del homicidio involuntario. De ese tipo penal. Un solo año. Es decir, lo lleva de 2 a 3. Y entonces tú puedes culpar a un código de eso. Bueno, pero vamos a entrar en más detalle porque queremos analizar el alcance del homicidio involuntario para que la audiencia sepa hasta dónde están las implicaciones de la familia Espaillá y de la empresa que se llama Inversiones EIS, me parece, que se llama, no recuerdo el nombre. Déjalo como Yexet. La compañía que tiene la propiedad de Yexet, de la cual son propietarios la familia Espaillá. Pero eso lo vamos a hacer después de esta pausa. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, señores, bienvenidos de vuelta aquí a MetaVerdad 3.0. Recuerden, nuestro usuario es @MetaVerdadTV. Y como ya le he dicho, suscríbanse a nuestro canal y síganos en todas nuestras redes sociales con el usuario genérico @MetaVerdadTV. Hoy, como ustedes saben muy bien que trabajamos el tema de la posverdad y hay mucha posverdad en torno a un caso que ahora mismo es tendencia en la República Dominicana, y es el caso penal que se sigue contra los hermanos Espaillá o la familia Espaillá, en especial Antonio Espaillá, que es el representante y propietario de la discoteca Yexet
de la empresa que posesiona o que es dueña de la discoteca Yepse, donde ocurrió en abril 8 de este año, 2025, la tragedia que todo el mundo conoce. Y para eso, como ya le hemos dicho en el bloque anterior, tenemos aquí un excelente penalista y filósofo del derecho, el doctor Valentín Medrano. Doctor, en la pauta anterior estuvimos como explayándonos en la parte, digamos, histórica, filosófica, previa del porqué del homicidio involuntario, que es la calificación que se le ha puesto a la medida de coerción, que para, obviamente, abrir el expediente criminal, y digo entre comillas criminal, porque se trata de la pérdida de vidas y el homicidio involuntario se considera un crimen. Amén de que si vamos a partir de la nomenclatura de la prisión que conlleva, podríamos hasta catalogarlo como un delito. Pero entonces ahí está la dicotomía. Entonces es menos que un delito, es correccional. Es correccional, por eso mismo, un delito. Entonces ahí es que va el planteamiento que nosotros tenemos. ¿Cuál es el alcance real del homicidio involuntario desde el punto de vista de no solamente de la sanción, sino del alcance de la culpa, de dónde está la incidencia del legislador para sancionar ese tipo de delito? Mira, y para eso hay que partir de una definición. Sí, pero yo te voy a decir algo. Si nosotros caemos en definición de tipo penal, del delito, de la infracción, porque recuérdate que nosotros tenemos un trípode, el derecho casi siempre es de 3. Incluso la en pena, Estados Unidos así. Un trípode está crímenes, delitos y contravenciones. Por la pena esto es una simple contravención. Pero si nos ajustamos a la definición codigal de lo que es este tipo penal, que es el delito, es el homicidio que se causa de manera inintencional. Donde ¿Qué significa de manera inintencional? Que no se tiene la intención de llevarlo a efecto. Nosotros tenemos 4 elementos constitutivos de la infracción penal. En principio, antes del cambio de verborrea que trajo consigo el Código Procesal Penal. Recuérdate que estaba el elemento material, que es el hecho mismo, la ocurrencia del hecho, el elemento material. O sea, el hecho de la destrucción de una vida. Supongamos que sea un homicidio, hablemos de un homicidio voluntario. El elemento material es el cuerpo de la persona, un cuerpo que previamente tuvo vida y que ya no la tiene, porque es el arranque de la vida de una persona por parte de otra persona. El homicidio es la muerte de un hombre producida por otro hombre. Y cuando hablo de hombre, hablo de seres humanos, indefectiblemente del género. Correcto. Entonces, el otro elemento es el legal. ¿Qué significa eso? Que para que haya una infracción, tiene que haber una ley que lo prohíba. Lo que la ley prohíbe es el verbo típico. El verbo típico del homicidio es matar. La ley dice, no puedes matar. Es el principio que en latín, como ya le habíamos dicho fuera de cámara, que no hay pena. Dice nulla poena sine previa ley. Nulla poena sine ley previa. Entonces, o sea, no hay ley penal sin ley previa. No hay pena sin una ley previamente no le establece. Ahí está, doctor, el planteamiento que incluso nosotros tenemos como juristas, al margen de lo que usted plantee, que hay una exacerbación de la sociedad porque murieron tanta gente. Y dice, concho, pero le dieron libertad. Entonces, realmente, si la ley lo que prevé es en esta materia, que es un delito involuntario y las penas son de 6 meses a 2 años, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vamos a sancionar a una persona a 10 años de prisión? Antes de... Porque yo quiero entonces ahí es que va el principio de sin ley previa. Tú me has hablado que el espíritu de este programa es erradicar la posverdad. Y decir la verdad. Y matar el morbo por vía de el morbo, exacto. Decir la verdad es lo mismo que contrariar la mentira. Exactamente. Entonces, ok, vuelvo a los principios. De hecho, párese ahí. Ajá. De hecho, meta verdad, porque se lo voy a leer, no me lo sé, digamos, de memoria. En algunas ocasiones sí, pero ahora mismo no.
Óigame bien el lema de Meta, ¿verdad? A propósito de eso que usted está diciendo, dice, estudiando los hechos, descubriendo la verdad, descifrando la información y destruyendo la mentira. Ok, pues entonces vamos a destruir la mentira, pero antes vamos a terminar con lo que tiene que ver con los elementos constitutivos de la infracción penal. Faltan dos elementos, que es el elemento injusto y el elemento intencional. O sea, tiene que haber una intención, tiene que no haber una justificación. Pero usted ha hablado de que es inintencional. Perdón, escúchame, estoy hablando de la infracción penal, en términos generales. Ok. Si no hay intención, no existe no se configura el tipo penal. El tipo penal. Sino una falta civil, que se regla por el Código Civil en el 1382, 1383, sí, 1384. Hasta el 1386. Entonces, ¿qué son las obligaciones, vamos a decir, que surten del daño que se produce? Ahora bien, esos cuatro elementos, que ahora se llaman de forma indistinta a partir de la configuración o entrada en vigencia del Código Procesal Penal en la República Dominicana, ahora son una conducta que se refleja, una acción que se refleja en una conducta que tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Esos son los mismos cuatro elementos, solamente. ¿A qué usted llama típica? Típica que se encuentra en la ley, básicamente. Típico, que esté tipificada en una norma de forma prohibitiva. Entonces, ¿qué es morbo en todo esto? Bueno, morbo es lo que dice el Ministerio Público. Que el Ministerio Público dice que le asquea la vergüenza, por así decirlo, sin usar esa palabra, la decisión tomada por la jueza, porque se pone de espaldas a la víctima. Ok, pero vamos, antes que usted mencione eso, vamos a poner aquí ese video donde el magistrado Wilson Camacho habla sobre al salir de los estrados, ¿verdad? En el corredor o el pasillo del Palacio de Justicia. Del Palacio de Justicia, donde... Pero tú recuerdas lo que él dijo. Él dijo que eran 4 elementos, sin embargo solamente mencionó 3. Exacto, que pero... Los 4 elementos son, te lo puedo decir aquí ahora rápidamente. No, lo que pasa es que quiero aquí buscar el video. Aquí lo tenemos para que producción lo reproduzca aquí en pantalla. A continuación. 4 elementos que vale la pena resaltar de la decisión que ha rendido el tribunal en el día de hoy. El primero de esos elementos es que todo el mundo en el salón de audiencia reconoció la calidad de la investigación del Ministerio Público. Eso lo hicieron todos los querellantes y lo hizo también el tribunal en su fallo. El segundo elemento es el relacionado a la calificación jurídica. El tribunal reconoció también que la calificación jurídica dada por el Ministerio Público es la calificación correcta. Además, la jueza se sumó a algo que dijo el Ministerio Público en el salón de audiencia, que hemos dicho fuera del salón de audiencia, y que fue una solicitud que hizo la señora Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, al Congreso, de la necesidad de la aprobación de un nuevo Código Penal, toda vez que este tratamiento a estos hechos es la consecuencia de un Código Penal del siglo XIX que no contempla otras formas de evaluación de este tipo de acontecimientos que realmente encaja en lo que se conoce como culpa consciente. En tercer lugar está el hecho de la declaratoria de caso complejo, que es una solicitud que hizo el Ministerio Público al tribunal y que el tribunal acogió. ¿Con qué no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo con la medida de coerción que ha impuesto el tribunal a los imputados. Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos. Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que ha traído para la sociedad dominicana estos hechos, pero sobre todo el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat, que pusieron sobre el interés
de las personas que ahí estaban, de las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico. Esa es una incorrecta valoración del tribunal de estos hechos y desde este momento nosotros anunciamos que vamos a apelar esta medida de coerción. Los hermanos Espaillat se burlaron del país y de la justicia. Lo que yo creo es que esta decisión se burla de las víctimas. Muchas gracias. Entonces ahora, doctor, cuando este señor, el magistrado, se refiere a que la fiscalía va a apelar esa decisión porque fue garantía económica, 50 millones en garantía económica, que eso lo hace con una compañía aseguradora, provisión de salida del país y presentación periódica. Entonces, pues nosotros vamos en el otro bloque, vamos a tratar el alcance de eso desde la perspectiva del Código Procesal Penal, pero yo quiero que usted brevemente soslaye aquí ese planteamiento que hizo, digamos, el magistrado Wilson Camacho, que está a cargo de la... No, tú querrás que yo explaye al respecto y no que lo soslaye, porque hay que darle, okay. Escúchame la expresión. Que lo analice. Mira, el alcance de esas declaraciones. Es muy simple. ¿Qué es una posverdad? Yo creo que una posverdad es una verdad aparente que no responde a ser realmente una verdad. Exacto. Es la apariencia de verdad. Y que sí? se manifiesta en emociones. Exactamente. O en lo que intereses ocultos quieren expresar. Entonces, el ministerio, o quieren imponer. El Ministerio Público está a favor de las víctimas. El Ministerio Público realmente quería prisión preventiva. El Ministerio Público hizo todo lo debido tendente a la consecución de ese objetivo. Y por vía de consecuencia, el Ministerio Público tiene calidad moral para decir que la jueza se puso de espaldas a la víctima. No, quien se puso de espaldas a la víctima fue el Ministerio Público. ¿Quería el Ministerio Público que hubiera prisión preventiva? No, porque la calificación jurídica que da el Ministerio Público no soporta prisión preventiva. No soporta prisión preventiva. No soporta. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tú tienes una pena que nace a los 3 meses, termina a los 2 años. Y termina a los 2 años. Si tú le pones 6 meses, ya usted le está adelantando a una condena anticipada, que es lo que se llama en procesal penal. No soporta prisión preventiva ordinaria, mucho menos 18 meses de prisión preventiva, porque tú le estarías imponiendo una prisión que sobrepasa el mínimo de la pena. Qué buen punto usted ha meses. planteado. Usted planteamente, sin decirlo de manera vulgar, usted ha dicho que lo que han hecho es un disparate. O sea, es como engañar. Es una posverdad manifiesta. Exacto. Engañar a la sociedad. Correcto. Hacer una especie de circo mediático para que este señor, el Antonio Espaillat y su familia, ponerlo en el paredón y con eso subsanar el morbo de necesidad de justicia que tiene la sociedad dominicana en este caso. Vamos a los 3 elementos manifiestos. Ahora, ¿qué otra sanción desde su punto de vista? Más bien sanción no, infracción pudo haberse planteado en el caso de la tragedia? Porque, le digo esto, por la pregunta, porque ahí anda un video donde se analiza el enfoque. Por cierto, vamos a pasar ese video aquí a continuación. Esa es la razón por la cual se produjo el colapso en la discoteca Jet Set. La discoteca Jet Set Club fue fundada por la señora Grecia López en el año 1973, dirigida a ser un centro de diversiones que originalmente fue instalado en la Avenida Independencia del Distrito Nacional, constituyéndose en uno de los principales establecimientos comerciales de entretenimiento del país. Así lo establece la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público en el caso de la fatídica tragedia del Jet Set. La edificación donde funcionó el Jet Set Club desde el año 1994 fue intervenida en varias ocasiones, específicamente en el año 2010, cuando se realizó una remodelación general que incluyó mejoras en la infraestructura, en los sistemas de climatización y adecuaciones estéticas orientada a la funcionalidad de la recreación nocturna. Más tarde, en el año 2014, el ingeniero José Manuel Hernández Coste fue contactado por el arquitecto Oscar Imbert.
a los fines de realizar un ensayo no destructivo en hormigón y acero, levantamiento estructural en la edificación del Jet Set Club, presentándose en el mes de julio de ese año, donde solo pudo capear 3 columnas y determinar 2 zapatas, ya que el trabajo no se le dio continuidad por los responsables de contactarlo, quedando esta labor en un 10% del progreso. Según el Ministerio Público, de haberse terminado el trabajo comenzado por el ingeniero Hernández Coste, se hubiese podido detectar la grave falla de la estructura, ya que el mismo implicaba el análisis de la condición estructural de la edificación, pero eso no fue posible por la falta de seguimiento y de interés al respecto por parte de los hoy imputados, quienes mostraron una gran irresponsabilidad frente a una cuestión de vital importancia para la seguridad de sus clientes. Los peritos analizaron todos los elementos estructurales de la infraestructura del Jet Set Club. Se determinó la ausencia de una columna en el lado oeste de la estructura que fue demolida previamente. Para reforzar el tramo de viga perimetral, donde se eliminó una columna y paredes de mampostería de cierre, se colocó un perfil metálico soldado a una placa de acero, anclado con 4 permos a un dado de apoyo de concreto colocado en la pared, que buscaba pretender garantizar la estabilidad del tramo de viga afectado por la ausencia de la columna. En la zona lateral este, donde se ubica el bar, se observa ausencia de muros de mampostería que confinaban las columnas y brindaban soporte a las vigas perimetrales. El anclaje de las vigas transversales consistente en una jarra de acero de diámetro de 1, embebida con 30 centímetros en la viga transversal y anclada en la viga perimetral, las cuales se hallaron torcidas en los escombros. Las razones por las cuales se produjo el fenómeno del colapso progresivo en el Jet Set Club fueron las siguientes. Las vigas postensadas estaban simplemente apoyadas en cada extremo sobre la viga perimetral y alineadas con una varilla de 1 diámetro que penetraba en las vigas perimetrales como elemento de fijación libre, entre ellas cada 1.80 metros de separación. Se utilizó un elemento de concreto vaciado in situ en los extremos, que no estaba anclado a estas vigas postensadas, actuando como bloques de concreto independiente entre ellas, generando un sistema de vigas simplemente apoyadas en una longitud de 15.85 metros sobrecargadas, lo que permitió que el colapso de una de ellas provocara el colapso de las adyacentes. Las conclusiones del peritaje arrojaron que la causa principal del derrumbe del techo del Jet Set Club fue una falla inducida por sobrecarga, 4 capas de finos con diferentes espesores, sumando un total de 37.5 centímetros, equipos de aires acondicionados, tinacos, laminarias, plafones y peso propio, en las vigas postensadas localizadas en los ejes H y J, particularmente en las proximidades de la esquina sureste de la cubierta. Sí, de vuelta aquí. Visto el video es sobre el informe pericial y dice claramente que fue debido a fallas estructurales y que se hicieron avisos para alertar esas fallas estructurales y eventualmente no atender esas fallas estructurales serviría para, digamos, poner en peligro la seguridad pública. Entonces, hay una ley, una disposición jurídica que pudiera, digamos, determinarse para aplicarle en el caso para que no pase lo que usted está diciendo. Sí, pero no me saque la castaña del fuego, no, porque ahora aparentemente tú quieres defender al Ministerio Público haciéndome ir hacia otro derrotero y ayudar también con ello a las personas que pusieron ese Ministerio Público ahí. Ajá. Porque tú sabes bien que le toca, de soslayo le toca su colita al gobierno tuyo. Ajá. Entonces, sí, como que tú me estás tratando de sacar. No, vamos a lo que dijo. Pero yo le estoy hablando jurídicamente. No, pero es jurídica. Doctor. Yo te voy a hablar jurídicamente, pero vamos a los hechos. ¿Qué es la posverdad de este proceso? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Vamos a sacarle el morbo al proceso. Vamos a empezar por las 3 cosas que se manifestaron aquí. Dice el fiscal Wilson Camacho, director de persecuciones, al salir del Palacio de Justicia, que hubo 4 acontecimientos importantes que ahí se dieron. El primero fue que todo el mundo lo felicitó por su investigación. Exacto, dándose... Lo cual sería un contrasentido y una afectación, en el caso que lo haya hecho el tribunal, como aduce el procurador
general adjunto. Que dicho sea de paso, salió un artículo ahí de último minuto, que incluso me enteré. No me interrumpa, que tú lo que quieres es que yo no diga lo que tengo que decir. Ajá. Sí, no, porque yo sé que tú quieres defender a tu gente. No, Pero bien, aquí no se maneja así la cosa, doctor. No, pero si no aquí es llevando la verdad, sin tapujos. Si no se maneja así, vamos a terminar con estos 4 puntitos que se establecieron ahí. Ok, vamos adelante. ¿Qué se estableció? Que el tribunal lo felicitó. Mire, lo primero que un tribunal no puede felicitar al persecutor. No puede calificar una investigación. Y si lo hicieron los otros abogados que estaban ahí, lo hicieron mal. Lo más que un tribunal puede decir de conformidad con la norma es que es una investigación que él entiende que es seria. Punto. Y la seriedad no tiene que ver ni siquiera con la calidad de la investigación. Primer punto. Segundo punto que establece que sería el único error de la jueza, en caso de que lo haya hecho. Ahí salió una cosa que dicen que como que el papá de ella está vinculado. Eso no tiene que ver, ni ella actuó. Ha vinculado ni ella actuó. Ha relacionado al grupo Rainieri. Pero ella no actuó en desapego con la norma. Si hubiese actuado en desapego con la norma, si ella se hubiese ido más allá de lo que la ley siempre dice, tratan de buscarla. Si ella hubiese dado una prisión preventiva, todo el mundo estuviera celebrando. Que no procede. Entonces tú podías hacer tus conjeturas. Exacto. Pero vamos a los hechos. A los hechos. Y a la realidad. Y a lo dicho. El segundo punto que ahí se traza es lo que tiene que ver con la calificación jurídica. Miren, si el Ministerio Público hubiese querido que hubiera prisión preventiva, no califica como 319. ¿Y qué calificaría ahí? Como lo que le dé su santa voluntad, pero te voy a poner... No, doctor, pero no como su santa voluntad. Vamos a hablar jurídicamente. Permíteme, te voy a poner un ejemplo simple. Hay violaciones, por ejemplo, a documentos, por ejemplo. Si me permites desarrollar, yo te voy a decir. Ok. En el caso del ex Procurador General de la República, el Ministerio Público puso como calificación jurídica 20 tipos penales. Y cuando acusó, los redujo a solo 9 tipos penales. De 20. Quitó 11. ¿Qué te dice eso? Que ahí, en lo que tiene que ver con la medida de coerción, ¿se está improvisando? No se discute calificación jurídica. No está dentro del ámbito de discusión de una medida de coerción la calificación jurídica. Si ellos hubiesen querido calificar eso de forma afectadora, como lo hicieron en todos esos procesos del pasado, porque a toda esa gente que estaban ahí calificados, mira hoy, con lo que nos encontramos hace unos días apenas, a Asael Martínez, que lo que tiene es una calificación jurídica que el mismo Ministerio Público en su momento le propuso un acuerdo, una solución desjudicializada del proceso, que fue una suspensión condicional del proceso, que lo borra todo. Sin embargo, por él ejercer el derecho a la libre expresión del pensamiento y decir, yo estoy aquí porque me extorsionaron, y extorsionaron a mi mamá, y extorsionaron a mi familia, y mi esposa, y mis hijos. Bueno, por eso el Ministerio Público le retiró la suspensión condicional, le apeló la decisión que le dio auto de no lugar, y hoy, o hace unos días, perdón, lo sumaron al proceso que se denominó antes Medusa. Pero el Ministerio Público ha hecho un mea culpa por el hecho de que el Tribunal Constitucional ha dicho que ellos calificaron a esas personas con nombre de molusco y que eso era una violación a la dignidad y a los derechos humanos. No. ¿Qué dice? Todo lo contrario, el presidente lo que hizo fue a ese Ministerio Público dar un espaldarazo. Porque si hay alguien que está de espalda a los derechos fundamentales en este país, es tu presidente. Porque si él respetara y quisiera respetar los derechos humanos... Pero usted politiza. No. Que el hecho de que yo sea escúchame, pro el partido oficial. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí todo se ha dicho... A pesar del maltrato que lo han hecho. Todo se ha dicho aquí que es culpa del presidente, lo bueno y lo malo. Entonces, si ponemos letrero ante una carretera que se está haciendo, dice, esto se construye por decisión del presidente constitucional fulano de tal. Y dicen, mire, el presidente... Es decir, que se le tiene que pegar lo malo y lo bueno. Claro. Porque nada más no es lo bueno. Pero eso es maniqueísmo, doctor. No, no es maniqueísmo, porque te voy a decir una cosa. Aquí, en este país, cuando salió un informe de un cuerpo por ahí que no se sabe de las Naciones Unidas, diciendo que se habían maltratado los derechos fundamentales de un imputado aquí que el gobierno políticamente persigue, el canciller y el Ministerio Público hicieron una rueda de prensa para contrariar ese informe. Entonces, ¿por qué el canciller... Pero usted dice que ese informe fue financiado por los mismos imputados. Entonces el del Tribunal Constitucional que también. Que es muy poderoso, ese imputado. Pero el Tribunal... Con mucho dinero. El del Tribunal Constitucional también. De aquí, del Tribunal Constitucional que conformó este presidente. Entonces, si es así, bueno, que esos nombres eran denigrantes,
que esos nombres afectaban los derechos fundamentales de esa persona, que esos nombres representaban una aberración y una afectación de los derechos humanos. Eso dice ese informe. Entonces, no, esa sentencia, que no es un informe. Entonces, el presidente debió decirle a su canciller también que hiciera una rueda de prensa para referirse a esa sentencia, pero no lo hizo. Ahora Doctor, no estamos saliendo del tema porque estamos en Jet Set. No, pero siga con Wilson Camacho. Pero lo mismo. ¿Qué dice lo otro que dice Wilson Camacho, aparte de la calificación jurídica? Ah. Si ellos hubiesen querido calificar jurídicamente, ellos hubiesen puesto, por ejemplo, comisión por omisión y delito, o en este caso no, crimen de homicidio voluntario. Comisión por omisión en el crimen de homicidio. En el crimen de homicidio. Claro. ¿Cómo se podía tipificar eso en el caso de la tragedia? O por el 112 del Código Penal, 295 y 304 del Código Penal. Pero lo hubiesen hecho peor. Pero el 295 Pero es el homicidio. Pero espérate, lo hubiesen hecho peor. Porque si ellos hubiesen querido realmente ponerle prisión preventiva. Ponerle prisión preventiva, dicen simplemente que hay una violación, oye qué simple, de la ley 1192, artículo 238, que es la defraudación tributaria. Aquí todo el mundo debe al fisco. Defraudación tributaria. Pero defraudación tributaria no tiene que ver con una tragedia. Pero ellos se lo ponen todo a la gente. Se lo ponen, en los casos anteriores lo pusieron a todos. No, pero eso no puede ser. Escúchame. Ahora, si la defraudación es en el marco de la actuación de ese hecho penal, acuérdese que cada hecho penal tiene una justiciación, o sea, una persecución especial. Hermano, yo te estoy diciendo que si hubiesen querido agravar, como lo hicieron en los otros procesos, agravar la situación penal. Sí, pero se puede agravar las cosas, las actuaciones, pero relacionada al hecho. Pues yo lo que quiero que me lo plantee desde el punto de vista del hecho. Te la voy a poner relacionada al hecho. Exacto, a la tragedia. El Ministerio Público dice que algunos testigos fueron intimidados y calificó eso. Está en la calificación jurídica. Eso sería una buena... Que si está en la calificación jurídica. La respuesta dice que no, por favor. No, porque usted sabe muy bien que el expediente en general uno no tiene acceso porque no es público. Tú no tienes acceso a la decisión de la jueza. No, a la decisión de la jueza sí, pero al expediente... Todos los periódicos publicaron. Al expediente no, porque está en fase preparatoria. Usted sabe que según el Código Procesal Penal, usted no puede... acceder a informaciones, digamos, o sea que probatorias de un proceso que está en preparación. ¿Tú no tienes la solicitud de medida? La solicitud de medida, porque se expande en las redes. Pero la tienes. La tenemos. Entonces, en esa solicitud de medida, ¿se calificó eso? Se dijo, por ejemplo, que esa gente fueron... Entonces no se quiso agravar. El Ministerio Público quería... ¿Qué más podría haberse...? No necesitas más. El Ministerio Público quería la medida de coerción que se dio. Y por eso el Ministerio Público entonces eso que usted dice quería, pero al mismo tiempo critica a la jueza y dice que van a apelar. Es decir, que lo que están haciendo es un show. Critica a la jueza. Un circo. Critica a la jueza. Pero dígame, responda. Critica a la jueza porque la jueza pertenece a un cuerpo desprotegido. Porque ahí debió salir el presidente de la Suprema Corte de Justicia a defender a su jueza como ocurría otrora. Porque yo recuerdo a Subero Isa defendiendo las actuaciones jurisdiccionales de sus jueces. Entonces, si el Ministerio Público calificó de 319 y dijo... Y 320. Y dijo que es golpes y heridas involuntarias. Y dijo a la salida que todo el mundo estaba conteste y defendió esa calificación jurídica. Volvió a defender su calificación jurídica. Si el Ministerio Público calificó así, el resultado final no podía ser otro que el dado por la magistrada. Ahora, la magistrada está sola, porque salvo, y todo el mundo sabe por qué, el Diario Libre, salvo el Diario Libre y algunos que otros abogados con el valor suficiente para poner las cosas en su lugar, nadie ha salido en defensa de la magistrada. Para decir que ella hizo lo único que podía hacer. Claro. Que no le dejó, hizo un ejercicio legal del derecho. El Ministerio Público no le dejó a ella otra opción. No le dio otra opción. Mire, usted tiene entre esto y esto. No, ella tenía una sola opción. Esto es justicia arrogada, ¿no? El nuevo código. No, pero una cosa es que tú pidas, por ejemplo, 30 años. El ejemplo es el siguiente, más sencillo. Un homicidio involuntario conlleva pena de 2 años. Tú vas a un tribunal y pides una pena de 30 años. Tú sabes que eso es una locura. Exacto. Tú lo que estás haciendo, ¿cómo tú le dices eso?
una ridiculez. No, pero aparte de ridiculez. Haciendo el circo. No. Mediático. No. Tú me dijiste a mí, cuando me presentaste aquí, ante el pueblo dominicano que te ve, tú dijiste, aquí está Valentín Medrano, que es una persona que siempre ha estado en contra del populismo penal. Sí, pero Entonces, eso... tú estás haciendo populismo porque tú quieres que la gente crea que tú estás pidiendo 30 años, pero tú sabes jurídicamente que eso no procede. En los sí, 30 pero esos años. detalles los Pasa vamos a ver mismo. después de esta pausa. No, haga su pausa, tranquilo. Vamos a hacer esta pausa, que esa parte es picante, la parte. Así que vamos a la pausa y regresamos para la parte final de este podcast. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Señores, de vuelta aquí a este podcast caliente hoy en materia jurídica y del morbo mediático de la República Dominicana. Y es el caso, la verdad jurídica y sin morbo del caso penal que se sigue a propósito de la tragedia Jet Set. Y para esto, ya en la parte de este bloque final, tenemos aquí al maestro, el doctor Valentín Medrano. Miren, en el bloque anterior estábamos inmiscuidos en una discusión sobre la ponderación de la decisión de la jueza que decretó la medida de coerción yo tengo la prisión preventiva aquí metida en la cabeza, de la garantía económica de 50 millones, presentación periódica, impedimento de salida. Y muchos han criticado esto porque frente a una tragedia donde se murieron 236 personas y hubo más de 180 heridos, dicen que eso... Lo que dicen es que el tribunal está vendido, que eso fue una línea bajada. Pero aquí en Meta, ¿verdad? 3.0 está explicando el colega doctor Valentín Medrano que si el Ministerio Público quería realmente criminalizar y ponderar una sanción de prisión preventiva, realmente debió no hacer la calificación jurídica que presentó. Entonces, cuando hablamos de la calificación jurídica, que es el 319 y el 320, del Código Penal que tipifica el homicidio involuntario. Hay un libro aquí que es un ABC de los abogados, que es el libro del curso de Derecho Penal Especial de Víctor Manuel Charles Duló. No, Víctor Máximo. Víctor Máximo. Charles Duló. Y en una de sus ponderaciones, él dice aquí, analizando sobre el elemento de la falta. El elemento de la falta como elemento constitutivo de ese delito o ese crimen, como se le quiera llamar, del 319 dice que los elementos son la torpeza, la imprudencia, la inadvertencia, la negligencia, la inobservancia de los reglamentos. Igualmente aplica la falta de precaución. Entonces ahora, cuando yo le pongo esta cita, distinguido colega Valentín, cuando se habla de inobservancia de los reglamentos, una inobservancia de los reglamentos, porque se refiere al aspecto administrativo, asumimos, puede conllevar realmente una criminalización de una acción. Claro, está ahí como elemento constitutivo. Sí, pero desde el punto de vista material, a la luz de su experiencia. O un accidente de tránsito regularmente responde a uno de esos verbos típicos. De la inobservancia de los reglamentos. El que maneja atolondradamente, violentando. No, pero el que maneja atolondradamente o bajo el estado de embriaguez, eso no es. Pero usted está cometiendo una acción. Y nada más los accidentes son en ese caso. O sea, una persona que no beba y que no maneja atolondradamente no puede tener un accidente. Lo tienen todos claro los días. Que sí. Ahora bien, esos son los mismos elementos constitutivos que tiene el homicidio involuntario.
lo del accidente de tránsito, porque la ley 241 nace típicamente de ese tipo penal. Igual también que pasa con los médicos que hacen cirugía plástica. Ajá. Que tienen que problemas. se mueren Sí. las muchachas que se van a hacer su tratamiento. Exactamente, pero pueden a veces incluso calificarlo como 309, cuando obviamente no se produce el deceso de la persona, pero básicamente y en principio los elementos constitutivos son exactamente los mismos que del artículo 319 del Código Penal de la República ¿Y cómo se Dominicana. manifestó en el caso Yexet esa inobservancia de los reglamentos y esa falta de precaución? Porque se está diciendo en las pesquisas que hay testigos que decían que se le advirtió a tanto a Antonio Espaillá, supuestamente, y a Maribel Espaillá, y a la gerencia de la empresa, que habían fallas. ¿Cómo? Ahora pregunta, ¿hay evidencia de que se haya dicho que esas fallas pueden causar la muerte? Hazte otra pregunta más grave, que aunque yo no creo que el señor Espaillá y Maribel se constituya realmente en atoxigadores de testigos, no lo creo, por muchas razones. Pero hazte la siguiente pregunta: ¿cómo deja parado el Ministerio Público la seguridad de esos testigos que han sido presuntamente amedrentados? Si el Ministerio Público incluso ya los dio a conocer incluso. O sea, ¿cómo deja parado a esas personas en su seguridad? A propósito de eso, cuando analizamos el video que pasamos en el bloque anterior, de la valoración que tuvo el procurador general adjunto Wilson Camacho, él dijo en la parte final, que fue la parte donde nosotros tuvimos mucha interrupción en la pauta anterior, que tuvimos un debate fogoso aquí, él dijo que él, ante la pregunta de un periodista, dijo claramente, y lo pueden ver en ese video, que lo pasamos aquí hace minutos atrás, dice que la decisión se constituye en una burla a las víctimas. No, lo que es una burla a la víctima es la solicitud. La decisión lo único que hace es... ¿Por qué es una burla a la víctima? Óyeme, la decisión lo único que hace a nosotros es devolvernos las esperanzas en el sistema de justicia penal de la República Dominicana. Ok. Porque mientras tú tengas una jueza que tutele las garantías de derecho de la forma que lo hizo ella, que es plausible, tú vas a tener expectativas positivas con respecto al proceso. Lo que es una burla a las víctimas es que tú le hagas creer que tú querías una cosa diferente a lo que tú realmente querías y procuraste. Y lo que es legalmente correcto. Eso es una burla. ¿Y cómo se le llama eso en materia penal? Usted dijo que eso se llama posverdad. No, pero también... Eso sale del derecho pero penal. Nosotros hablamos aquí al inicio eso sale del populismo. El populismo también. El populismo penal. Eso es populismo penal. ¿Cómo usted define el populismo penal? Para que la gente aquí sepa, cuando lo dicen en las redes, eso, ¿qué es populismo penal? Es el derecho penal que procura en sus acciones aplausos, que se margina de la norma y lo que procura es la consideración de parte de la ciudadanía. Es una, por así decirlo, una práctica tendente a la consecución de hacer plebiscitario el derecho penal, que no sea el resultado de lo que la norma dice, que no sea el resultado de lo que dice la norma también, que debe ser la operatividad de las personas que participan dentro del proceso con autoridad como jueces y Entonces, fiscales. aquí haciendo una conclusión sobre este proceso y cuando analizamos lo que es el 319 del Código Penal y el alcance de las, por ejemplo, de las medidas de coerción, que muy bien están aquí en el 226, que son Hay 7 el Código medidas de Procesal, coerción, son 7, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la última, la más grave, la prisión preventiva. Y es excepcional no solamente porque lo dice el artículo 226, numeral 7. No, es excepcional porque lo dice el 222. Es excepcional porque lo dice la Constitución de la República. Porque la libertad es un bien jurídico. Es excepcional. Pero si la jueza hubiese tenido opción, si hubiese tenido la posibilidad de legalmente acudir a la prisión preventiva, teniendo, señores, más de 250,000 de personas muertas, más de 250,000 de ciudadanos dominicanos y algunos que otros venezolanos afectados, desaparecidos, borrados de la existencia. No es verdad que la jueza no iba a aplicar la prisión preventiva. Ahora, el Ministerio Público le dio una sola opción. Usted o aplica una medida de coerción diferente o aplica una medida de coerción diferente a la prisión preventiva. Ok. Y cuando
nosotros ya vamos en la parte final, porque sacando el populismo penal, el morbo mediático, ¿usted cree que partiendo de la calificación y estos elementos de populismo penal, el morbo mediático y la misma ignorancia que hay en la sociedad del alcance jurídico de estas sanciones, me dice, ay, lo soltaron? ¿Usted cree que con eso se está subsanando a la sociedad? No lo soltaron. O sea, los daños, ¿cómo No lo el sol- YECC y la empresa junto a Antonio Espaillat van a subsanar? A responder. Al ¿Cómo daño. debe ser? Mira, lo primero es ¿Con que cárcel? no lo soltaron. Ellos están unidos a un proceso con una medida de coerción diferente a la prisión preventiva. Ellos tienen que responder subsecuentemente a una acusación. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que el Ministerio Público sigue defendiendo su calificación jurídica. El futuro de esa Que calificación no pudieran jurídica, ampliarla más adelante. Pero se supone que no, porque ellos están diciendo que eso es lo que hay, eso es lo mejor que hay. Ellos no salieron aplaudiendo su calificación jurídica. Exacto. Entonces, las expectativas de las víctimas deben ser menos cero. A menos Pero que eso ellos es tomen grave un lo que usted está diciendo. A menos que ellos tomen un papel activo. Doctor Valentín, eso es grave. No, pero espérate, que hay un asunto que afortunadamente nace del artículo 85 del Código Eso va a Procesal quedar Penal. impune, Le según permite- su pronóstico. No, el artículo 85 le permite a las personas que son víctimas y que se constituyen en el proceso hacer sus propias constituirse en acusaciones. querellante. Hacer sus propias acusaciones. Claro. Pueden hacer su propia calificación jurídica. Y su propia acusación. Ahora, lo que llaman acusación lo alternativa. que tiene que recelar, temer del Ministerio Público. Como dijo el abogado Portes a la salida del Palacio de Justicia. Pero no lo tome de Parece- referencia al abogado Porte. No, pero que lo se le gusta es... si hay un abogado aquí que le gusta el sonido, es a ese. Pero no por ello se descarta. Por él salió con una cosa ahí No, pero si tienes razón, totalmente el que tiene razón, jurídicamente si tú- incongruente. Si tú consideras eso, te lo respeto. Pero el que tiene razón, tiene razón. ¿En qué aspecto él tiene razón? Un reloj dañado, dicen que da la hora 2 veces al día. Acierta 2 veces al día. Entonces, uno tiene que ser cónsono con establecer que cuando él dijo, parece que las víctimas tendrán que defenderse del Ministerio Público y del gobierno, él tenía razón. ¿Cómo? Claro que sí. Pero eso es grave lo que usted está diciendo. No, es la realidad. Es decir, que el gobierno está, aunque estoy citando, según usted, aunque estoy citando a alguien, detrás pero claro que sí. de la impunidad de esa tragedia. Claro que sí. Y te voy Pero a decir tenemos que algo. hacer otro podcast para analizar No, y te eso. voy a decir algo. Analiza esto. El periódico Diario Pero usted Libre. no está hablando ahí como jurista en esa parte. No, yo estoy hablando. Usted está hablando como político. Como abogado. El periódico Pero ¿en Diario qué Libre, usted basa eso jurídicamente? Escúcheme. El periódico Diario Si lo que Libre. ha hecho el gobierno es justamente darle ¿Quiere el defender al gobierno? espaldarazo. ¿Quiere defender al gobierno? No, yo lo que estoy aquí es diciendo la verdad. El gobierno ha cometido muchísimos hierros. Tu presidente y tu amigo, que yo sé que es amigo tuyo, ha cometido en términos personales, él como mandatario ha cometido varios hierros. Ese día de la tragedia, él nombró una comisión. Después el Ministerio Público, haciéndole coro, porque ese es el jefe, es el que manda, es el que designa, es el que manda al Consejo Nacional de la Magistratura una terna, no ninguna terna, a una persona para que sea nombrada como Procurador General de la República, además que es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, además que es el jefe de Estado y de Gobierno, ese señor presidente de la República nombró una comisión y después el Ministerio Público, a esa misma comisión la nombró también el Ministerio Público. Ese fue la primera violación que se da con respecto al artículo 207 del Código Procesal Penal. Pero la comisión rindió un informe. Ese informe no está acorde con la ley 454-08 que crea el INASIF en su artículo 11 párrafo. Entonces, ¿Por qué? Bueno, porque parece que Porque es el INASIF gobierno- que tiene que hacer eso, Sí mismo. no la comisión alterna. El INASIF. Entonces, Pero el problema es, el gobierno tiene doctor su Valentín, interés, el gobierno que tiene su probablemente eso no sea Ajá. vinculante en términos de el proceso, de la parte jurídico-procesal. Eso puede ser un alicente, un elemento complementario. Sí, no es Lo que vale al final, no es al final de vinculante, cuentas es así que se impone. No es vinculante, pero la Constitución de la República, en su artículo 69, numeral 8, te dice que toda ley recogida en inobservancia de la ley es nula, de pleno derecho, ella y sus consecuencias, según el artículo 26 del Código Procesal Penal. Entonces, sí, no es vinculante, pero te destruye el proceso. Y te afecta a las víctimas. Entonces, ¿Y por qué ¿tú entonces el gobierno, según usted, podría estar... porque las encuestas que posicionaron al gobierno y posicionan a sus candidatos siguen estando de manos de las personas que están detrás del señor Espaillat.
Pero es una acusación muy seria la que usted ha hecho aquí. No, es un asunto de tú elucubrar. Doctor, Tú elucubras. usted está elucubrando. No, pero aquí. tú elucubras de la forma sencilla. Aquí no estamos para elucubrar, aquí Porque, estamos para hablar la verdad. óyeme, con justificación jurídica. Oye, sube esto. Yo te voy a decir esto. Búscate un periódico de hace unos días, del periódico Diario Libre, que es el periódico de los Rainieris, que son socios de RCC Media. Y tú te vas a buscar donde ellos, en alusión a ese informe de la comisión, estaban diciendo que los jueces iban a tener problemas porque ese contenido dice que no era por sobrepeso el resultado final Pero de esa catástrofe. Pero el Sin informe embargo, pericial el que informe- pasamos aquí el informe sí lo dice. dice que sí. Sí, entonces búscate ese periódico porque yo no soy. Entonces tú te preguntarás cómo Pero hay una eso es dicotomía. parte de la posverdad, todo lo que usted me está diciendo. No, pero no de Lo mi que parte. sí es real, lo que usted Pero dice no de mi sobre parte. el artículo 319. Yo solamente le dije al señor y a la dama egregia que coordinan esto, que al momento de ellos sacar este podcast al aire, me hagan el favor y busquen ese recorte periodístico y me desmientan. Ya. Y si no me desmientan, No, que lo entonces la desmienta posverdad- otro participante en otro podcast. Mientras tanto, finalmente queremos concluir. Y yo quiero preguntarle a usted, jurídicamente hablando, dos ya para finiquitar. ¿Usted participa de manera directa o indirecta en alguno de los procesos vinculados al caso penal YECC? No, yo no, mira, No. por dos razones. ¿Sí o no? Por dos razones, no, y me buscaron. ¿Y por qué usted me rechazó buscaron. participar en eso? Mira, por varias razones. Primero, yo tengo familias ahí que fueron afectadas. Afortunadamente, una prima mía sobrevivió. Tengo la afectación de personas, por ejemplo, como una doctora, hija de un gran amigo, Glass, de Víctor Glass, un gran amigo, que todavía yo no tengo ni siquiera la cara para ver lo del dolor que me significa. Entonces yo estoy afectado emocionalmente. Y tú, con las emociones, afectado por emociones, no hay peor abogado que se defienda a sí mismo. Y eso se extiende a la persona a la que tú quieres. Entonces yo sería el peor abogado haciendo un ejercicio ahí. Okay. Y lo otro es también La otra que pregunta. yo tuve un programa en RCC Media durante 4 años con don Miguel Guerrero. Y dicho sea de paso, eso no me mueve a mí a tomar posición a favor ni en contra, porque yo, afortunadamente, exigí como condición para estar ahí que nunca me pagaran un peso, y nunca me pagaron un peso. Entonces yo no tengo aquí afectación de forma tal Usted no tiene conflicto de intereses. que violente mi obligación de objetividad ante la ciudadanía. Perfecto. Yo puedo ser perfectamente objetivo ante el pueblo dominicano con respecto a la tratativa Ok, de este ya problema. para finiquitar, en el podcast candente de Meta Verdad 3.0 sobre la verdad jurídica y sin morbo del caso penal de la tragedia YECC. En este caso, en una frase puede decir, usted va a haber justicia en el caso YECC. Por encima del Ministerio Público que quiere su propio estilo y forma de justicia, contrarios a las víctimas, y por encima del gobierno que también encausa este rigor tendente a la consecución de afectación de las víctimas, esta, como dijo el Ministerio Público, burla a la víctima, pero a partir de esa institución va a haber justicia. Por encima de ellos va a haber justicia. Bueno, pues con esto terminamos aquí nuestro podcast de hoy en Meta Verdad 3.0. Hasta el próximo contenido.